Parece que el tren va por buen camino, al menos eso se deriva de la reunión que ayer mantuvieron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con la ministra Ana Pastor, en la que se acordó que en 2016 estaría ese tren de altas prestaciones circulando por tierras extremeñas. Hablaremos de este tema, pero también tocaremos otras referencias informativas. Hoy están con nosotros para analizar y para hablar sobre los asuntos de actualidad. Domingo Hidalgo, buenas noches. ¿Cómo estás? Paz y bien. Bienvenido a todos. Me alegro de estar aquí. Y Antonio Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, sobrevivimos en este otoño lluvioso. Hoy no nos puede acompañar y lo disculpamos. Desde aquí le enviamos un saludo a Juan Viera, que pues por temas personales no ha podido compartir su tiempo con nosotros. Vamos a hablar de varias cuestiones. En principio vamos a acercarnos a lo más próximo, a lo local, porque en el Ayuntamiento de Mérida hay una polémica entre el Grupo Socialista, el grupo gobernante y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, a raíz de una retención de crédito, la que se puede armar. Se lo contamos ahora y se lo explicamos. Y es que el Ayuntamiento tenía concedido una subvención por parte de la Junta de Extremadura para cambiar el suelo técnico, es decir, el parqué del pabellón del Polideportivo Guadiana de Mérida. Para ello tenía que haberse hecho una retención de crédito y acceder a esa subvención, que corresponde a la parte proporcional que debe aportar el Ayuntamiento, porque el resto lo financiaba la Junta de Extremadura. En el pleno anterior, no este último, sino en el anterior, se estuvo hablando precisamente de este asunto y se acusó al anterior equipo de gobierno por parte del equipo del concejal delegado de Deportes, Pedro Blas Vadillo, acusó al anterior delegado de Deportes, Juan Carlos Perdigón, de no haber retenido o no haber hecho ese apunte contable que es necesario precisamente para la consecución de la obra. En el último pleno, Juan Carlos Perdigón sacó una certificación donde, y además se la entregó a la prensa, donde podíamos ver que se hizo en el mes de marzo una retención de crédito correspondiente a esa parte proporcional que debiera aportar el Ayuntamiento de Mérida. Ahora, ayer precisamente, la portavoz municipal y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, explicó que ponía calificaba, lo digo literalmente, como de dudosa validez ese documento que presentó Juan Carlos Perdigón, porque dice que no se pueden duplicar dos retenciones de crédito, entre otras cosas porque el programa informativo de contabilidad pública no lo permite, y que la que ha hecho el gobierno socialista en el mes de septiembre es la válida. Por su parte, Juan Carlos Perdigón le reprochaba que dudase de la validez de un documento que está oficial, firmado además por la secretaria. Y el gobierno de Rodríguez Osuna ha dicho que va a demostrar precisamente que él ha tenido que hacer su retención de crédito con la firma del interventor para verificar precisamente este asunto. Yo sé que esto es un poco enredoso, pero aquí lo que viene a colación es que vosotros, que además los dos habéis sido municipios y sabéis cómo funciona la administración local, yo os pregunto y planteo sobre la mesa si se puede hacer esto, es decir, que haya dos retenciones de crédito, y si no, ¿cómo se puede certificar una cosa en el caso de que no se pudiera y más adelante se vuelva a hacer otra vez? Porque esto es difícil. Yo este caso concreto no lo conozco a fondo, no lo conozco. Y me ha sorprendido hasta el extremo que he pensado que era una fórmula de enmendar una dejación de obligaciones, un fallo. No lo conozco, sinceramente. Yo, cuando me mandaste esta noche, no he tenido tiempo de analizarlo a fondo y me gustaría verlo. Me gustaría tener más información. Hoy no he podido. Y seguramente para el próximo programa puedo tener más concreciones al respecto. Me da la sensación de que hay una cierta intencionalidad, me parece, de enmendar errores o faltas de acciones concretas. Yo en principio creo que de retención de crédito no se puede hacer sobre una misma cuestión, pero me gustaría verlo más en detalle porque no lo conozco, entonces no me puedo pronunciar. Simplemente en una primera apreciación, igual me equivoco, es como el deseo de enmendar un error que puede ser desde el punto de vista político, social, de interés muy apetecible, muy publicitable, y que en consecuencia, con unas elecciones por delante, se busca cerrar errores, cerrar traspiés, cerrar meteduras de pata, en fin. Y entonces, sinceramente, no puedo establecer una posición hasta que no lo conozca a fondo la casuística que concurre aquí. Por lo tanto, quedo, desde mi punto de vista, en un impasse de espera para mirarlo a fondo, y sí me sorprende esa
esa urgencia de Juan Carlos Perdigón, pues por otra parte, que le tengo personalmente muchísimo respeto, por enmendar una cuestión que no conozco. Da la sensación de que es como si quisiera sacar el pie de un tropezón. Da la sensación, pero no puedo emitir más opiniones. Porque hay cosas además que en el anterior equipo de gobierno, en la anterior legislatura, valga la expresión, ha habido mucha inhibición en muchísimas cosas. En detalles nimios, si se quiere, o no tan nimios. Pongamos por caso las parcelas del Prado, que hay un régimen de concesión con unos contratos firmados y que allí se han hecho lo que les ha dado la gana a quien ha querido hacer lo que le ha dado la gana y que no ha habido un seguimiento de ese tema, con lo cual puede haber una responsabilidad muy seria al respecto en el Prado, en una finca de propios, etcétera, donde no se ha tenido el menor control de lo que se ha hecho allí. Entre otras cosas, no se podía edificar. Y en cuestiones tan puntuales como puede ser el mercado mayorista del Prado, que está prácticamente desarbolado. Es decir, no da la sensación de que haya habido un celo sobre las cuestiones puntuales de esta ciudad, entre otras muchas, ¿no? Y en consecuencia yo me reservo de momento la opinión, aunque sí pongo encima de la mesa bastante dejación en la anterior legislatura respecto de cosas de interés de la ciudad. Parece que se ha estado en otras cuestiones. Pero bueno, estaremos un poco al loro. En cualquier caso, hoy también, por cierto, el delegado de Deportes, Pedro Blas Patillo, ha vuelto a hablar sobre este asunto y a decir que el expediente que ellos tiene la firma del interventor municipal. Domingo, no sé, tú que has estado también en estas tareas, ¿se puede dar esta casuística que se está dando precisamente? Plantear esto ante la... Hay que recordar, perdona, que el importe de la obra son 80.000 euros, que no es nada nimio tampoco. Sí, pero aquí no estamos hablando como de, oye, aquí se ha quedado alguien con 80.000 euros, de eso no estamos hablando. O sea, que estamos hablando de una cuestión de índole exclusivamente administrativa, municipal, y dentro de lo que es la administrativa municipal, algo tan farragoso como las cuentas y que precisamente hay todo un funcionariado de carácter nacional que son los interventores municipales. No es como los pueblos pequeños que son secretario interventor, no. En Mérida, en la capital autonómica, hay un secretario, un puesto de secretario municipal y también hay un puesto de interventor, del mismo modo que hay un puesto de tesorero. Bueno, vamos a ver. Ambos tres, aquí, todos tres de funcionarios yo no le veo sentido a que saliera a la luz pública el que si un delegado entonces de deporte ha sacado un documento de dudosa viabilidad, después han sacado otro, nos ponemos a hablar de certificados de crédito. Si esto, hombre, que nos vamos a hacer especialistas aquí como en las cláusulas suelo, que ya todo el mundo habla de cláusulas suelo y de cláusulas abusivas. Hombre, a mí me parece muy bien que si en la estrategia política del actual equipo de gobierno sea pues denunciar actuaciones que no se han realizado, como es en este caso la instalación de un suelo de parqué en el Polideportivo Guadiana, se haga. Pero no sé qué estrategia positiva hacia la gente, salvo el emborronar y el que todo quede muy negro, el hecho de que digan, es que hay una retención de crédito. A mí me gustaría que a los ciudadanos de Mérida, al pueblo de Mérida, se le dijera, oiga, que es una retención de crédito. La gente no sabe, ni tiene por qué saber. Aquí, a mi entender, lo que está sucediendo es que algo no le ha gustado a este equipo de gobierno que dejó de realizar o hizo mal para ellos el anterior equipo de gobierno y están sacando ahí como las cláusulas abusivas, una retención de crédito, pero yo no le veo mayor importancia a esto, salvo que es una pelea política, otra más, y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar porque parece que van por ahí las estrategias. Es decir, esto lo han hecho muy mal, nos hemos encontrado una mala herencia y bueno, y no sé qué papel, retención de crédito. Hombre, la gente especializada sabe de qué va. Pero vamos, aquí nadie se ha quedado con dinero ni nada. Es que se ha retrasado quizás la ejecución de un proyecto de instalar el parqué en el Polideportivo Guadiana. Pues, por cierto, se inauguró en tu época, ¿no? Pues bueno, pues fenomenal, es que hará falta, hágase cuanto antes. Y si ha habido algún trámite que no se haya ejecutado lo bien que debiera haberse hecho, hágase ahora. No, pero solo hay dos matices. Uno, efectivamente, el que tú dices que se pudiera haber facturado, pagado, que no parece ser el caso, que no parece ser, pues yo no lo conozco, sinceramente, no lo conozco. Que se hubiera certificado y se hubiera cobrado, como en algún otro caso ha podido ocurrir, en La Paz o en algún sitio,
Pero esa es una cuestión que parece ser que no es. Pero el otro supuesto táctico, el otro supuesto sería que en base a no haber hecho esa retención de crédito en su momento, o en base a no haber realizado la obra, se hubiera perdido la subvención, porque esto es una obra adscrita a otros fondos externos. Convendrás conmigo que se hubiera dicho, ¿no? Pues no lo sé. Yo desde luego, como político, no como político. Ambas cosas tendrían una enorme gravedad. Claro, no, estamos hablando de un retraso si quieres, pero en lo otro estamos hablando... No, sería falta de celo. Claro. Falta de celo, evidente. Pero si yo quisiera denunciarlo, diría, gracias a esa mala actuación no se puede realizar este proyecto. Esto no viene por lo menos en lo que ha sido. Yo creo que aquí el problema es que se puede perder o se ha perdido la cobertura para ese fin. Me da la sensación, pero en este momento. No se ha perdido. No se ha perdido. No se ha perdido porque han hecho la retención de crédito, dicen, en septiembre. En el mes de septiembre, efectivamente. Afortunadamente. Bueno, veremos en qué queda esto, porque suponemos que es una novela por capítulos. Déjalo encima de la mesa para la próxima. Y lo dejaremos para la próxima picota. Aunque sea de pasada, ¿no? Hablamos del tren, señores, porque ayer, como hemos adelantado ya al inicio de nuestro programa, se reunió el presidente de la Junta con la ministra Ana Pastor y ha prometido que este ministerio va, antes de que acabe el año 2016, va a circular un tren de altas prestaciones que al menos iguale en tiempo el horario que se invierte en coche entre el recorrido Badajoz-Madrid. Dice la ministra que ya se han invertido en esta legislatura unos 700 millones de euros y que quedan aún 2 fases por concretar de la línea, que es la puesta en marcha de la plataforma en los tramos y en la segunda fase, que es el montaje de la vía. Quedaría para un posterior montaje, una tercera fase, la electrificación una vez ya circulara ese tren de altas prestaciones. Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha dicho que es una muy buena noticia que se acorte esos tiempos de desplazamientos y se igualen por lo menos a los del coche, y que no va a renunciar al AVE, a la alta velocidad, y va a seguir exigiendo que se electrifique la vía, condición sine qua non para que el AVE pueda transitar por tierras extremeñas. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Una, la que afecta al global de la estructura, de la infraestructura global, valga la expresión, del Ferrocarril de Extremadura, en un territorio donde lamentablemente, lo he dicho aquí, quizás ahí le faltó músculo a Juan Carlos Ruiz Ibarra para decidir solventar ese tema. Y luego ha habido mucho tiempo en el que ha habido una especie de mareo de perdiz sistemático. Entonces, Extremadura es una región con un problema, aparte salvo las autovías, que fueron una apuesta importante de los gobiernos de Ruiz Ibarra, y sí, aplaudo la cuestión, pero Extremadura tiene un problema grave en el tema aéreo, fundamentalmente, y en el tema ferroviario más. De toda esta historia, separando lo que tenemos que ver puntualmente, que es el tema Mérida, que no quiero mezclarlo en el conjunto, y deberíamos reiterar lo que aquí venimos sistemáticamente diciendo, porque Mérida es la capital autonómica. El inicio final, Badajoz-Madrid, es en razón de lo que es la línea, pero cuando en algunos medios se habla de la relación capital, no, la capital autonómica es Mérida, dejémoslo claro, Mérida, y Mérida es la referencia. En todo caso, la referencia de itinerario lógico, comercial, funcional, instrumental desde el punto de vista territorial, sería Lisboa. Lisboa. Pero aquí hay una cuestión que a mí me encanta que se haya producido. Es decir, que la voluntad se reitere, no es nuevo, ha habido otras veces, y sobre todo que aflore de forma decidida un itinerario sobre el que, si yo no he hablado, no he escrito en papel, más de 40 artículos o 30 artículos, y en cualquier foro mediático donde está, lo he dicho, que es el eje Lisboa-Valencia. El eje Lisboa-Valencia, por Badajoz, Mérida, La Serena, Barzatortas para seguir a Madrid, o Alcázar de San Juan para ir al Mediterráneo. Pues eso de momento no va a ser, Antonio. Bueno, no. Se reitera fuertemente esa línea. Leed bien todo lo que se ha publicado. Esa línea toma unas expectativas importantes porque es el eje 16, porque es el encaje con el eje 16 y porque es un eje, el único eje diametral que tiene esta península. Me sorprende que se hayan dicho muchas cosas al respecto, pero algunos lo han dicho hace mucho tiempo.
Y además digo solemnemente, digo con la memoria que me protege o que me avala, que ese era el deseo que tenía Renfe hace 30 años o 20 tantos años y que tenía Portugal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque en el eje Lisboa-Valencia, en Mérida, los portugueses tienen Sevilla, una hijuela de 200 kilómetros. Para ir a Sevilla desde Lisboa hay que ir por Faro, eso es endemoniado. Pero es que en Almorchón tienen a 150 kilómetros por la sierra de Córdoba, con un trazado que existe, el famoso Matagallina, el tren de Cabeza del Buey de Almorchón a Córdoba. Y en Córdoba tienen todo el Mediterráneo, por el Chorro, por el río Guadalhorce, por el AVE. Córdoba, Málaga es AVE, y Córdoba-Madrid es AVE, era AVE de siempre. El Madrid-Sevilla por Córdoba. Pero en Córdoba hay ya una hijuela que llega a Málaga, por el Chorro, por el pantano del Chorro. ¿Entendido? Es decir, por Antequera. Ahí hay una realidad que aproxima a Extremadura al Mediterráneo turístico, la Costa del Sol. Y esos son efluentes. Una cuestión, ¿tú crees que se van a cumplir los plazos? Y luego, Lo digo porque yo lo veo difícil porque le he escuchado a mi amigo Ángel Caballero de que es difícil. Lo digo que en 2010 se prometió el AVE que no Ojalá. estaba, en 2015 el tren de altas prestaciones que tampoco está, y ahora dicen final de 2016 y en 2020 la electrificación de la línea. Debe llegar a Madrid por Ciudad Real y por Cáceres, perfectamente. Y Extremadura tiene que dar un puño en la mesa y decir se acabó. Nosotros tenemos que enlazar de Plasencia a Astorga, es necesario porque ese corredor interesa, porque es un corredor fantástico para la propia Portugal. A ver si sacamos primero esto. No, es que ese es un tema obsesivo, por lo tanto, a mí personalmente me parece importante que se haya llegado a una solución de ese tema. A ver si por esta vez va a misa. Y seguiremos hablando, porque hay que hablar de más cuestiones. Mérida, los procedimientos administrativos, la ruptura del Estado de Derecho, la necesidad de Mérida, que diga Mérida se acabó y que no salga Fragoso contando de que Badajoz va a recibir en la mitad, el doble que Mérida y es el triple, unas cosas de campanario, que no sé si habéis leído, que es un problema electoral de rinconera, de sobaquillo. A ver, Domingo. Ese es mi atorio. Vamos a ver. Primera conclusión que yo saco de esta reunión entre Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, y de la ministra Pastor, ministra de Fomento. El AVE sine die. Esa es la primera conclusión que yo saco. El AVE es sine die. ¿Lo veremos? Bueno, pues a lo mejor lo veremos, Antonio, alguna vez el AVE. Esperemos que sí. Dios quiera que sí. Segunda conclusión que saco. Y esta sí me parece positiva. Porque aquí con el AVE es que hemos estado con el cuento de la lechera, el cuento de Caperucita Roja y que tal y que cual. Y el lobo no venía, ni el AVE está aquí. Y me temo que ni se le espera por mucho tiempo. ¿A cambio de qué? A ver si esto es verdad. Se ha dicho 2016, que es el próximo año, dentro de 90 días ya hemos transcurrido con creces el inicio del 16. Y ahora le llaman tren de altas prestaciones. Yo me apuntaba a la velocidad alta, no a la alta velocidad. Yo prefiero que en regiones de este tipo haya velocidades altas reales a la alta velocidad que después no se cumplen. Hombre, ya es un acercamiento temporal, ya no estamos hablando dentro de 3, 4, 5 años. Ya el año que viene, si Dios quiere, tiene que haber el tren de altas prestaciones. ¿En qué consiste eso de altas prestaciones? ¿Es algo genérico? Bueno, ya sabemos algo, que vamos a tardar en llegar desde Badajoz o desde Mérida a Madrid igual que en coche. Esto implica ineludiblemente una velocidad media de 120 kilómetros por hora, porque cumpliendo el código de la circulación, pues de aquí a Madrid no podemos pasar de 120, luego entonces vamos a suponer un tren a 120. ¿Dónde hay que firmar para viajar desde Badajoz, Mérida a Madrid a 120 kilómetros por hora de media? Eso significa que habrá veces que el tren coja 150. ¿Dónde hay que firmarlo? Y eso sí es real y es tangible. Hasta 170, que parece ser que es el límite de velocidad de las locomotoras diésel. Si es que me da igual, si esto no tiene que ser como los coches, en 10 segundos de 0 a 150, que no, sino una media de llegar en el mismo tiempo. Que se pueda llegar desde Mérida a Madrid en unas 3 horas. Perfecto. ¿Dónde hay que firmarlo? Porque eso conlleva mucho, y altas prestaciones significa que no vayamos con el traquetreo y que no vayamos incómodos en el tren y que además haya un servicio adecuado y unos horarios
bueno, que sean absorbibles y que sean además adecuados y que a la gente le guste. Entonces, y que no haya tramos a 40. Que claro, no ahí está la clave, sí porque para tú sacar una media a 120 significa que no puedes bajar de 100, excepto cuando pares en las estaciones que pares. Entonces, parece ser, Antonio, parece ser, Fran, que ya empieza a ser realidad o puede empezar a ser realidad. Y hay algo que significativamente me ha parecido muy positivo, que iban de la mano Pastor y Vara, es decir, la ministra de Fomento y el presidente de la Junta de Extremadura. Es decir, el presidente de la Junta de Extremadura no ha venido protestando, sino al contrario, le ha parecido bien. Si le ha parecido bien es porque ha visto que ahí hay tema, que hay mato, que realmente puede ser verdad. Y ojalá eso unirá a Extremadura mucho más con el resto de España. Me parece bien. Hombre, hay una clave electoral, evidentemente. Y a mí me preocupa una cuestión. Yo defiendo a esta ciudad y defiendo al territorio, porque si defiendo Mérida, defiendo Extremadura, evidentemente. Pero y a España, no, sin duda, sin duda. Yo se lo he dicho siempre, no soy un antisistema y soy más jacobino que autonómico, en el sentido de organización del Estado. A mí el Estado me parece mucho más importante que la autonomía. El Estado me parece mucho más garante, porque además en el juego de la descentralización, una la hizo Javier de Burgos y otra hay ahora que es la autonómica, pero ya no puede ser otra. En fin, llegar hasta los niveles más cercanos que son los ayuntamientos. Pero aquí hay un problema, Yo estoy de acuerdo en lo que dice Domingo, ojalá esos ratios estuvieran ya, ojalá. Porque es que es tercermundista tener que ir a Madrid como vamos, o a Sevilla o a Salamanca, que no podemos llegar por tren. Tenemos que dar la vuelta. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa. ¿Por qué digo que es electoral? La ministra es muy blanda en este aspecto, muy porosa, muy absorbente de la intención que lleva el presidente de la Junta, que yo lo aplaudo. Pero la ministra fue copartícipe de una maquinación para cambiar las cosas rompiendo el procedimiento administrativo, que es el garante del Estado de Derecho, que es lo que se plantea en Cataluña. Procedimiento administrativo, legalidad, Constitución. Aquí había, el 5 de enero del 2012, mal, bien o regular, hay una estación a la altura del Ferial. Y está en el conjunto, en el proyecto, con una hijuela de salida posterior por Carija hasta la estación de Monserratina. O sea, una entrada que primero era fondo de saco, entrar y salir, pero luego cuando se modificara todo el conjunto de las redes, la de Ciudad Real, la de Sevilla y todo, salía otra vez. Vale. Y se reagrupaba allí todo el sistema ferroviario. Y eso se rompe meses después, porque Acedo se va a Madrid y brujulea, valga la expresión, intriga, valga la expresión, o maquina, valga la expresión. Con la participación de la ministra, del señor Monago, etcétera, etcétera. Con lo cual, y a Mérida le hurtan la opción de tener una estación como capital autonómica. Es como si una estación de Atocha, que pasa por toda la ciudad, se la llevaran a Guadalajara o a Alcalá de Henares. Pues nadie lo entendería, ¿no? Nadie lo entendería. Otra cosa es el transporte aéreo, que tiene otros ratios de distancia infinitamente mayores, intercontinentales. En consecuencia, ahí hay una maquinación y hay una patada a Mérida y una patada a un sistema que tiene que contar con las ciudades. ¿Qué ocurre ahora? Hay una cosa que a mí eso es una guerra que va a tener Mérida, que podría haberla tenido resuelta si Acedo no hubiera maquinado a partir del año 12 contra ese tema. Podría haberlo tenido en Mérida más que resuelta. Porque además Acedo incluso renunció a un montante económico muy importante. En ese sentido, Acedo ha sido una persona negativa para Mérida en ese tema, muy negativa. Y lo dice el 99% de la población. Y lo dijeron las elecciones, las urnas. Pero hay un problema que a mí me inquieta este tema, intento terminar rápido, que es cuando la ministra dice, es que depende también en los ratios de tiempo con ese modelo que plantea en corto medio, que plantea a un Domingo y que yo respeto, independientemente de que al final la solución será la que sea, a lo mejor el eje diametral que yo defiendo, a lo mejor el eje peninsular, que es el único eje peninsular que hay. Entonces hay una cuestión que dice la ministra, es que depende de los sitios donde entre, donde salga, donde tal, donde pare. Amigo mío, ya tenemos un factor. Y el factor, hay una cuestión que es Mérida. Sale el alcalde de Plasencia diciendo, desde ese punto de vista, dicho con todo respeto y de afecto y de amistad, tonterías. O al menos inconsecuencias. O al menos cuestiones sin firmeza, sin pilares.
Sí, con respecto a esos temas de que Mérida tal, haciendo juicios de valor respecto de Mérida, de su Fernando Pizarro. Sí, de su estación, sí, en algún medio, no hace mucho, hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, respecto de ese tema. En algún medio lo he visto que dice claramente, hombre, que Mérida tampoco es tanto, pues son 5 kilómetros, porque tal. Bien, en consecuencia. Mérida, yo me alegro mucho y ojalá, como dice Domingo, ese tema funcione, y funcione con Sevilla, y funcione con la Vía de la Plata, que el propio Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, daba ya por tirada a la cuneta porque él planteaba un corredor verde. Él ha pedido el corredor verde, la adecuación. ¿Te refieres a la Eso, entre otras cuestiones. También minimizando el efecto con Mérida, atendiendo su posición de portavoz del PP. Él sabrá por qué lo ha aceptado. Seguramente es la alternativa a Monago, pero en fin, eso son cosas internas en las que yo no entro. Pero con respecto a Mérida, y en ese sentido defiendo la posición de Mérida y vamos a defenderla de forma contundente. O Mérida está en el juego o no va a haber soluciones en el juego. Porque Mérida tiene un problema, que es un núcleo ferroviario. Y hay que encajarlo en el conjunto. Es decir, si la solución, afortunadamente, de Sines, Lisboa, Ciudad Real, Alcázar, Valencia, toma mucho cuerpo, que es el gran cuerpo del ferrocarril en Extremadura, el eje básico, el eje básico de Extremadura es ese. ¿Y tú crees, Antonio, que es evidente que Mérida tiene que encajar en su estación multimodal todos los itinerarios? Con los años que llevamos precisamente para poner en pie esta línea Badajoz-Madrid, el Ministerio va a tomar en consideración totalmente. esa línea. Es que si no hay ferrocarril en Extremadura, eso te lo digo yo claramente. Más conclusiones. Eso te lo digo yo. Puede haber 2 líneas. Extremadura va a tener 2 líneas, independientemente de los ratios de velocidad que tenga. Una por Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Album y Talavera, y otra que están hechas ambas, y otra por Ciudad Real con la opción de Alcázar, Valencia, que está hecha, que circulan trenes. Sí. Aquí el Talgo iba de Mérida, o el tal, ¿cómo se llamaba? A Barcelona, por ahí, por Alcázar, por ahí, por Valencia, o sea, iba por esa línea. A ver, Domingo. Yo concluyo que va a ser un hecho y va a ser una realidad, insisto. Y me alegro que será para el año que viene. Pero vamos a los detalles de las declaraciones de ambos. Sevilla me temo que no. Que Mérida-Sevilla vamos a seguir yendo como por un paso de cabra o el traqueteo de un carrito de mula. Algo parecido. Eso en cuanto a Sevilla. Sí. Expresamente se dice Badajoz-Madrid. O sea, no tocan otra. Eso como consecuencia desplaza el AVE. Hay otro dato importante, que yo creo que además es por lo que viene muy contento, y me parece muy bien, Vara, y es que en lo del dinero da igual, venga de donde venga. Yo infiero de ahí que desde luego Extremadura va a poner poco dinero, que vendrá de fondos FEDE, de Europa, está claro, de la Administración Nacional. Perdona, Domingo, no olvidemos que Extremadura está poniendo, no para esta obra, pero sí está poniendo anualmente en sus presupuestos una dotación. Perdona, yo te hablo concretamente de al aquí, ferrocarril. De acuerdo. O sea, que nos cuesta dinero a los extremeños. Pero el mantenimiento, no estamos hablando de estructura, de una nueva estructura. Y eso, para mí es obvio, y me alegro, que nos lo van a pagar. Que Extremadura no va a pagar esto. Por lo menos esa conclusión, eso colijo yo de lo que ha dicho Guillermo Fernández Vara. Porque si esto hubiese sido muy costoso para Extremadura, nada le hubiera costado, nada hubiera impedido al presidente de la Junta pues venir como muchas veces viene de Madrid, protestando y diciendo que se están portando mal con Extremadura. No, en ese sentido ha sido muy cauto y ha hecho bien porque ha conseguido algo que va a venir muy bien. Entonces, financiación al margen de las, vamos a llamarle, entre comillas, arcas autonómicas. En cuanto a los juicios de valor, hombre, ya es un clásico, Antonio, que Mérida, pues, por la razón que sea, históricas y todo lo demás, no es que caiga bien en el resto de Extremadura, ya es un clásico que, prescindiendo del color político, sí hay una unanimidad. Igual que hay unanimidad para meterse con la Iglesia Católica o para ser antimadridista o antibarcelonista, hay una cierta unanimidad en Extremadura para que Mérida se lo lleva todo, luego entonces todo vale contra Mérida. Entonces, juicios de valor siempre los ha habido, siempre los va a haber. Otra cosa es que se hagan públicos, ¿no? Me parece muy bien que se defienda lo de Mérida. Y ahora, yo sí me gustaría, si quieres, desde mi propia ignorancia, yo siempre he entendido
Y de hecho se ve como muchas estaciones de Renfe incluso estaban siempre en las afueras. Yo no entiendo, al margen de todo, qué diferencia podría traer, no lo entiendo de verdad, y por eso digo desde mi propia ignorancia, que la estación de ferrocarril esa que se vaya a hacer para el AVE, es decir, que todavía está cuán lejos me lo fiáis, esté en Esparragalejos o esté en el donde se comenta más allá del Real de la Feria o algo por ahí por el estilo. Y a mí me gustaría que en ese sentido me diera tu visión sobre eso, porque sí. para mí a lo mejor, visto que una estación de tren esté a 7 kilómetros o esté a 3, que pudiera ser influyente, pero hay otra contrapartida, que también eso conlleva a que esos terrenos, a que esa zona se pudiera revalorizar, pues imaginemos para poner allí contenedores, para poner muchos hoteles, para poner gasolineras, no sé, para poner toda una infraestructura urbanística. Pregunto, esa es la... Pues posiblemente esa es la última, la razón última tuya es posible una de las que se ha esgrimido, el revalorizar los terrenos, crear plusvalías allí. Cosa que con la ley 15/2001, la ley de suelo y ordenación del territorio de Extremadura, la OSTEC, no ha salido ni Valdecañas. En fin, esa puede ser una. Pero la negativa es que en una ciudad que es administrativa y que puede funcionar con unos sistemas intercities de una manera, en el juego administrativo, muy poderosa, que llegue al centro, claro, o lo ahí más se al pierde, centro posible, claro, efectivamente. Y luego otra realidad, realmente la razón que se establece ahí, aparte de esa última, que a mí es la que me inquieta, hay otra, y es una razón política. Monago dice, si no entramos en Mérida, lo ha dicho hace poco, ha dicho, echándole la bronca a todo el mundo, es que perdemos 25 minutos. ¿Cómo 25 minutos? Oye usted, perderá Badajoz, nosotros no. Es decir, el planteamiento que hacía Monago, todo su derecho, de los 150.000 habitantes que tanto esgrime el señor Fragoso. Si de Mérida, de Badajoz a Madrid, tardamos 3 horas. Si entramos en Mérida, tardamos 3 horas y media. Y en ese juego fue copartícipe Acedo. ¿Por qué? Pues porque Monago defendía a Badajoz, el bloque de votos. Es la misma razón que posiblemente le llevó a Rodríguez Ibarra decir que la plataforma logística, que es inviable en Badajoz, absolutamente, va a Badajoz, para sacar como prestidigitador de Chistera un conejo. ¿A costa de la de Mérida? Claro. Entonces, es decir, Domingo, Mérida además tiene un grave problema, grave pero magnífico problema, que es un nudo ferroviario. Badajoz es un paso, Cáceres es un paso, Navarra es un paso en una sola línea. Por eso se planteaba tener en la línea de Badajoz-Madrid, un apeadero en Esparragalejos. Y lo otro, dejarlo sine die sobre la mesa a ver qué se hacía. En el peor de los casos yo hubiera entendido, y puedo entender incluso, que en esa oferta que ha hecho el PP aquí en Mérida últimamente de renegociar esta historia, porque les asusta, porque este es un tema transversal que rechaza el 99% de la población, podríamos pensar a lo mejor en una estación, pasado Paidella, en una estación multimodal de todos los itinerarios, una gran estación al borde de ciudad, a la altura de Decathlon, a la altura de Simapuras, incluso donde está el final del polígono, en la Encina, esa zona, donde se pasa el río por un puente y se entra, se para y se vuelve. Y ahí no hay que hacer otro puente por el de Hierro, al lado del de Hierro, para ir a Sevilla. Ahí se meten todos los itinerarios, puesto que la línea de Madrid en Villagonzalo pasaría hacia Calamonte y entraría al Prado. Con lo cual se modificaría y se desmontaría toda la estación. Y la de Sevilla, 3/4 de lo mismo. Y el eje, el Aljucén, pasaría a la altura de Mérida, más favorablemente, en un borde de ciudad que es el polígono del Prado. Lo entendería. Y ahí se reinstalaría todo el sistema. Porque efectivamente el principio de lo que se modificó y se aprobó en 2012 era una entrada, que en principio era fondo de saco, se entraba y se salía, para la línea de Badajoz-Madrid por Cáceres, que es una línea. Hay otra línea que es Sevilla-Gijón, y hay otra línea que es Badajoz-Ciudad Real, Madrid por Ciudad Real. Es decir, ojalá. Creo que sería una tragedia, y yo abogo, de verdad, humilde y decididamente y constructivamente, a la derecha local, al PP como digno representante de la derecha local, que juegue a ese juego en favor de Mérida y que no juegue a juegos de interés particular. Es mi planteamiento. Yo creo que Acedo ha jugado un rol particular, creo, dicho políticamente, con todo mi respeto, y creo que Mérida tiene que jugar desde la derecha, el centro y la izquierda por un rol de interés de ciudad. Es mi opinión, y es posible. Y es posible. Y ahora, ¿por qué es posible una razón?
Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo de que el ferrocarril va a tener futuro, porque hay una opción en corto que tú planteas, y yo apoyo, que es la que quiere Vara también en principio, y una opción de futuro que puede entrar, reactivar la Vía de la Plata, la conexión con Sevilla y el eje del 16, del eje 16 hacia Ciudad Real, Valencia. Es que hasta hace 15, 20, bueno, más de 15, 20 años estaba la ruta del ferrocarril el TER Ruta de la Plata. Ruta de la Plata, estaba claro. ahí. Ahora, cuidado, es que hay una realidad también. Abrir vías de comunicación nuevas, hacer estructuras, estas grandes inversiones, para nada es una locura. Está todo abierta. Sí, todo. No, cuando digo todo. si abierto está, pero es como una carretera antigua que hay que adecuarla, correcto. Y eso tiene su coste. Ojalá se haga algo que sea atractivo. Es decir, que irse de Mérida a Madrid en tren, pues uno se lo piense. Dos fases. Como está pasando. Dos fases. Una fase que es Alborchón-Castuera, que es tal. Otra fase que es la de Sur. Sí, y otra. Que se haga atractivo, y la atracción, como tú y yo bien sabemos, deviene y no hay en el tiempo que se tarde. Por eso, Pastor y Vara, porque han dicho se va a tardar lo mismo que en coche, porque quieren que sea la alternativa al coche. Que alguien pueda decir, voy a Madrid, hay un tren que sale a las 6 de la mañana, estoy a las 9 en Madrid, o 9 y media, y regreso por la noche. Ojalá se haga eso. Entonces sí será atractivo. Yo creo que la bandera de esta historia, de forma recurrente, la tiene Mérida, en el conjunto, porque tan importante es el eje de la Vía de Plata, con Sijuela por Navalmoral, Talavera, como es el eje Lisboa-Valencia por Brazatorzas, Alcázar. Pero que no sea una odisea ir a Madrid en tren. No. Que no sea el numerito de la cabra. Pues tenemos que ser insistentes en esa demanda. Bueno, hablamos de otra cuestión, ahora de ámbito nacional, cierto, y relacionadas con... Entre paréntesis, que el golpe de Estado el 20 en de Cataluña diciembre. contra el resto de la nación sigue adelante, ¿eh? Adelante, sigue Sí, adelante, sí, sigue adelante. Bueno, pero sí es Los cierto... sediciosos no cejan. Sí es cierto que los partidos no independentistas parece que están encontrando ya puntos de encuentro para no, si no al menos hacer un frente común, sí al menos coincidir en las acciones que han de emprender, ¿no? PP, PSOE y Ciudadanos. Eso es bueno, eso es bueno. Siguen adelante y además... Eso habrá que verlo como el tren. A ver en qué queda todo esto. Por cierto, y hablando de elecciones para el 20 de diciembre, hoy nos ha sorprendido que precisamente el que fuera jefe de Estado Mayor en el gobierno de Zapatero, el general José Julio Rodríguez, vaya como número 2 de Podemos por Zaragoza. Pues tener un antimilitar de jefe del Estado Mayor se lució Zapatero. En esas cosas es que el PSOE es que lo hace, lo brinda, es que lo hace increíble. Ahora, pasado el tiempo, entonces, ¿qué hace un antimilitarista de jefe del Estado Mayor? No sé, es algo... es que choca, choca. Es como el defensor de la moral, dueño de un prostíbulo, ¿no? O sea, es que es un poco... Intelectualmente es que choca. Es que es una discordia intelectual esa importante, ¿no? No se puede ser guardia civil y a la vez ser contrario a la fuerza, contrabandista y contrario a las fuerzas de orden público y ponerse con la pancarta de fuera la Guardia Civil. Oiga, hombre, un poco de... Bueno, a lo mejor también es interesante que Podemos haya perdido toda la carga antisistema, ¿no? No, pero su caída libre. Esto puede ayudar a su caída libre, lógicamente. Gente con criterio, gente coherente. Ese señor ha demostrado que es un tío muy coherente, un señor muy coherente. En fin, atendemos también a las propuestas que Lo digo se van desgranando, ya supongo que sí, desgranando de cara a estos comicios del 20 de diciembre, y hemos conocido una de las propuestas que plantea Izquierda Unida, y es que nadie en este país, tanto en la función pública como en la actividad privada, cobre más de 10 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, eso supondría unos 6.000 euros, 6.000 y algo de euros. Propone que eso se tase mediante ley, además de pedir que se recupere la indemnización por despido de 45 días. Vamos conociendo poco a poco estos puntos de los programas electorales. Antonio. Bueno, ellos son muy libres de hacer propuestas. Yo me apunto a 10 veces el salario interprofesional para mí. A ver si a los jubilados no suben las pensiones al 50% de esa cantidad, ¿no? Pero es tema puramente electoral. Yo creo que el problema que tiene Izquierda Unida
es que juega entre la racionalidad y el antisistema, sistemáticamente. Aquí se vio en Extremadura, con respeto a quien pueda tener una comba de opinión contraria. Quiero decir que aquí podía haber aplicado políticas supuestamente más progresistas y se dejó querer por unas cuestiones de inmediatez administrativa, de estructurofilia, como diría Peter en su principio, y de plegarse a ser muleta de la derecha en Extremadura, de la derecha, vamos, del Partido Conservador, de gobernar con Monago. Las urnas le han dado respuesta a esa deriva, ¿no? Esa deriva. Y en este caso, pues yo creo que aquí hay que plantear una revisión global de las cosas, de la sociedad. Yo no soy un antisistema y, sin embargo, creo que la energía eléctrica debe estar en manos públicas. Yo no estoy de acuerdo en que ese tema no se esfuerce desde la izquierda, porque en Francia el bloque conservador no se le ocurriría privatizar la EDF, por lo tanto, eso es una idea fuerza, que el otro no hace mucho, periódicos editoriales nacionales, entre ellos El País, que tampoco es sospechoso de ser ahora de ultraizquierda, pues decía que la energía eléctrica era un problema grave para la familia y para la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque las cuentas del gran capital que hacen las eléctricas, defendiendo sus puestos de consejeros o defendiendo su intervención en el bloque global del Estado y de la sociedad, es algo ya que no se sostiene. Eso sí, para mí son ideas fuerza, que aplaudiría transversalmente la sociedad, porque tenemos que tener operativos y empresas que ya han incluso amortizado sus instalaciones, concedidas en forma de saltos de agua o de centrales nucleares que están amortizadas, esa historia. ¿Por qué no hay una electricidad en manos públicas? Bueno, la energía nuclear todavía lo estamos pagando, Bien. La demora esta nuclear. O sea, quiero decir que yo estas proposiciones de Izquierda Unida, que luego en otro sitio va pasando los Pirineos contra lo que podía ser una concepción, bueno, y si digo ya alguien más a la izquierda con lo de la Q, ya da de vergüenza cómo han pisoteado el sentido internacionalista el sentido de clase, el sentido internacionalista y el sentido del Estado. O sea, decir, bueno, y un ultraderechismo, o sea, un ultranacionalismo tan similar al que explicitaba Bertolt Brecht, por ejemplo, en su Arturo Uy o en su literatura. Es decir, me parece vergonzoso, ¿no?, que la CUP, por ejemplo, llamémosle como un elemento complementario, o la obsesión de Izquierda Unida con el dichoso referéndum RQR, yo no lo entiendo. Sí entiendo a Corcuera, independientemente de que tenga mala prensa, lo que decía el otro día en algún medio televisivo, ¿no?, que aquí hay un golpe de Estado, como decía Domingo, está clarísimo. Hay un golpe de Estado clarísimamente y hay que ser resolutivo. Y en ese sentido sí me parece bien la postura de Pedro Sánchez y del resto de los partidos constitucionalistas. Pero el decir que este tema, bueno, pues muy bien, es un gesto electoralista, bien, ya está. Domingo, ¿qué te parece a ti esa propuesta? Bueno, esencialmente la propuesta consiste en dos aspectos. Primero, intentar subir progresivamente el salario mínimo interprofesional a 1.176 euros al mes. En segundo lugar, que nadie pueda ganar más de 10 veces el salario mínimo interprofesional. Dicho esto, que actualmente, que están unos 650 euros, 640, nadie puede ganar más de 6.400 euros al mes. También lo que viene a decir es que el despido, volvamos a lo que ya quitó Felipe González en la reforma del Estatuto de los Trabajadores, volvamos a los 45 días. Bueno, esta es una gran receta. Esta es una gran receta para llegar a más paro, a un importante, bueno, podemos llegar tranquilamente al 50% de paro. Aunque Izquierda Unida y Podemos conjuntamente podrían decir, bueno, los hacemos a todos empleados públicos, no hay problema. Esto puede, es decir, conllevaría también ineludiblemente más tener que pagar la renta básica, porque se supone que la renta básica hay que pagársela a quien lo necesita. Si hay más paro, habrán más necesidad de renta básica o más necesitados de renta básica. Esto va a traer también el incremento del gasto público. Esto va a traer también la inflación, una inflación increíble. Más deuda pública y más déficit, y además va a conllevar también más deuda privada. Y sobre todo, lo que sí va a conseguir ineludiblemente es que la iniciativa privada, la que pueda, se va de la nación española, la que pueda, se va a otro sitio, a invertir a otro sitio, incluso a vivir a otro sitio, porque se hace inhabitable. Y en segundo lugar, ¿quién va a arriesgar
dinero. ¿Quién va a arriesgar después de estudiar y hacer unos máster y estar estudiando y formándose hasta los 33 años y poder trabajar y decir, hombre, pues, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los únicos también van a ganar ese dinero los Cristiano Ronaldo y los Messi? ¿También esa limitación irá a los jugadores de baloncesto, a los jugadores profesionales de fútbol? Esto no tiene sentido, es un sinsentido, salvo que lo que quiera instaurar Izquierda Unida, y estoy completamente convencido de que no lo sé, ellos te dirán, ¿qué queremos? ¿Que esto sea un Cuba 2, una Venezuela 2, una mezcla entre Cuba y Venezuela? ¿Que el nivel de vida de aquí saltemos el charco de Gibraltar para allá y nos convirtamos en un nivel de vida africano, incluso albanés, sin salir de Europa? ¿Que superemos por la baja a Portugal, a nuestra querida vecina Portugal? Hombre, yo creo que hay que ser serio. Para redistribuir la riqueza se tiene que hacer desde la riqueza. Esto es, si hay una clase media, cuando digo clase no porque haya una sociedad clasista, sino económicamente media, que esa sociedad de clase media sea potente económicamente hablando, como podemos hablar de Dinamarca, como podemos hablar de Suecia, de Noruega, entonces sí se puede redistribuir la riqueza. Pero si lo que queremos es, en una sociedad como Uruguay, como México, no digamos ya, eso a nivel económico, no digamos ya Venezuela y Cuba, ¿qué redistribución de la riqueza hay en Cuba y en Venezuela? Si faltan hasta los productos de primera necesidad, gracias a gestiones que pretenden hacer lo que quiere hacer Izquierda Unida. No digamos ya Podemos. No, yo en ese aspecto... Muy breve, ya, Antonio, que nos vamos. Sin tener ese miedo que plantea Domingo. No, es realidad, no miedo. O sea, yo no creo que esto ni es Albania, ni se le aproxima, ni Cuba, ni tal. Eso, Digo, se podría llegar, se podría Sí estoy de llegar. acuerdo con una cuestión que es lo básico, para no ser pesado. Es fiscalidad y redistribución. Esa es la clave y ahí es donde que seguramente habrá muchos espacios, muchos alvéolos, muchas lagunas que hay que solventar. Y efectivamente quizás con la crisis agudizará muchas cuestiones, muchas diferencias y eso es lo que hay que resolver. Pero ¿Qué empresa, qué autónomo va a contratar a alguien con un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros? Pues eso es una locura. Si es que 1.000 euros netos que se lleve... Es que 1.000 euros está ya el salario mínimo interprofesional prácticamente en 1.000 euros, porque son 650 más el 33% de seguridad social, casi 200 y pico de euros más. Si llega casi a 1.000, más retenciones. Esperemos que llegue pronto a eso, pero porque el país pueda perfectamente avanzar. Ojalá se lo pudiera permitir. La socialdemocracia es la única que puede llegar a eso. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Gracias a Antonio Vélez, gracias a Domingo Un Hidalgo. gustazo estar con ustedes. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Regresamos mañana en una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña. Les esperamos. Buenas noches, que disfruten lo que queda de jornada.